¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches y queridos amigos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente en este tercer tema de la semana. La esperanza es Jesús. Quiero invitarles a hacer una oración para iniciar con el tema de esta noche. Oramos. Bendito Dios y Padre, Señor, dirige nuestras vidas. Gracias porque permites estar nuevamente aquí, Señor, mediante estos medios para predicar de tu palabra, para conocerte, para llegar a esa gente, Señor, que sin duda alguna, como nosotros, también necesitan de ti. Señor, gracias porque tú eres nuestra esperanza. Ayúdanos a aceptar siempre que solo tú puedes darnos esperanza. Quédate con nosotros en este tema, Señor. Dirígenos mediante tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Quiero leerles los versículos del 40 al 43 para ponernos un poquito en contexto. Dice ahí la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús ya está un poquito entrado en su ministerio. Jesús ya tiene esos seguidores, Jesús ya ha hecho milagros, Jesús ya ha ayudado a la gente, y mucha gente lo seguía y le oprimía, y todos buscaban algo de Jesús, así como este hombre llamado Jairo. Sin embargo, la Biblia registra en el siguiente versículo algo sumamente interesante. Dice allí el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. ¿Saben? El flujo de sangre es conocido como el ciclo femenino, al cual también se le conoce en la Biblia, más en el Antiguo Testamento, como la costumbre de las mujeres. En muchos pueblos de la antigüedad se consideraba impura a la mujer durante este periodo que duraba o que venía cada ciclo, cada mes, y hasta 7 días después. En sentido patológico, se distinguen dos enfermedades distintas en relación a esto. La primera es eh, ya como enfermedad, una hemorragia de la matriz fuera del ciclo femenino, o bien una hemorragia excesiva durante dicho ciclo. Sin embargo, la palabra de Dios registra que aquella mujer tenía esta enfermedad desde hace 12 años. Según los estudiosos, según los eruditos, perdón, en los sinópticos, en los evangelios, mencionan que posiblemente esta mujer tenía la primera enfermedad, esa hemorragia que era, aunque no había ciclo, sí había ese flujo de sangre. Es sorprendente que la enfermedad conocida en tiempo coincidiera con los años de esta niña que estaba enferma, la cual era hija de Jairo. Es probable que fuese pasando a la mujer, una mujer de clase acomodada, porque tuvo recursos para atenderse con médicos durante todo un tiempo aproximadamente, o se da a entender que se atendió durante los 12 años. Sin embargo, el problema de la enfermedad en sí se añadía que era una situación delicada personal en la que vivía esta mujer. Según la ley en aquellos tiempos, en aquella cultura, esta mujer, cada ciclo mensual, tenía que ser reconocida o considerada como inmunda, por lo cual se tenía que aislar. Pero esta mujer, por su ciclo, por su hemorragia, perdón, era considerada inmunda más parte del tiempo. La mayoría de esos 12 años fue considerada de esta manera.
Tanto ella como los muebles que usara, la cama donde se sentara, la silla, el lugar en donde estuviese la mujer, tenían que mantenerse alejados de cualquier otra persona, porque el contacto con ella y sus cosas producía contaminación legal en aquel entonces. Generalmente se utilizaba que a ese tipo de personas se aislaban en casas apartadas de la ciudad. El problema también pudiese ser doble con esta enfermedad o este tipo de hemorragia. Por un lado, la situación legal en que se encontraba. Por otro lado, la debilidad física que esta mujer debía tener a causa de esa pérdida de sangre. No era un mal pequeño por lo que la Biblia registra, ni por el tiempo en que se ha padecido esta enfermedad, sino era un asunto grave, ya que Lucas, como médico, hace notar la continuidad de este mal por los 12 años. Saben, la situación de esta mujer era sumamente apremiante. Aquella mujer había acudido con muchos médicos buscando la curación a su dolencia. Es posible incluso que cada uno de estos diese un tratamiento diferente, lo cual ocasionaría que cada vez este problema fuese peor e incluso esta mujer tuviera más sufrimiento. Quizá no eran los mismos medicamentos de ahora, quizá no eran tan fuertes como ahora, pero sí podían empeorar la enfermedad. Saben, este drama se acentúa porque no solo seguía enferma la mujer, sino que se había arruinado, se había quedado en la ruina, se había quedado sin nada. Todos los recursos que esta mujer tenía, lo que equivale a todo su capital, lo había gastado en médicos. Había consultado a tantos médicos que se había arruinado. Incluso podremos decir que había tres valores en medio de todo esto que se había perdido. En primer lugar, la mujer había perdido su salud física, emocional, por el rechazo y quizá espiritual, porque cuando uno pasa por situaciones adversas de ese tamaño, quizá nuestra fe se ha llegado a debilitar, por lo que nuestra vida espiritual puede hacerse débil o puede hacerse frágil. Segundo, los recursos. Una mujer que empeña todo lo que ha tenido para poder estar mejor. Y tercero, la posición social. Si esta mujer tenía recursos y estaba acomodada socialmente, cuando pierde todo esto también, su puesto en la sociedad se va acabando. Lucas menciona que no podía ser curada por ninguno de los médicos a los que había acudido. No cabe duda que su fortaleza física estaría muy mermada con la pérdida de tanta sangre. Sin embargo, no se puede dejar de tener presente el grave problema legal, como ya se mencionó. El flujo de sangre la dejaba ceremonialmente inmunda, lo que afectaba a quien la tocase, por lo que la convivencia con otras personas era sumamente difícil para esta mujer. Humanamente hablando, era una mujer sin ningún tipo de esperanza. Había perdido su salud, había perdido su dinero y había perdido ese contacto con la sociedad, con sus seres amados, con las personas a quienes le importaba. Saben, en este versículo podemos aprender una gran lección. Nosotros quizá hemos sufrido, quizá hemos batallado, quizá hemos pasado por dificultades, por cosas graves que nos han dañado. Y quizá hemos empeñado, como muchas veces lo hemos visto. Voy a poner este ejemplo. Hay gente que se afana, hay gente que se empeña, hay gente que se sacrifica todos los días por lograr una buena economía, una buena estabilidad económica, para poder darle lo mejor a su familia. Pero cuando llega el día en que logras esto
y en el transcurso descuidaste tu salud, tanto física, emocional, espiritual. Cuando llegue este día, tienes que invertir todo tu dinero en tratar de remediar estas tres cosas: tu vida física, tu vida emocional y tu vida espiritual. Y sabes, nosotros cometemos ese error. Queremos llegar a tener todo, pero descuidamos lo que más importa, descuidamos a nuestra familia, descuidamos a nuestro cuerpo, descuidamos nuestra mente, descuidamos nuestra espiritualidad, y ese vacío permanece en mi corazón. Perdemos la esperanza, sentimos que todo está perdido, que no vale la pena seguir luchando. Sentimos que no vale la pena seguir esforzándome cada día por mi matrimonio, que no vale la pena seguir luchando por mis hijos, que no vale la pena seguir luchando por esa escuela, que no vale la pena seguir luchando por aquellos sueños que yo tengo, por aquellas metas que cumplir. Es peligroso cuando perdemos la salud. Es peligroso cuando nuestra vida espiritual está mal. Es peligroso cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen. Pero es más peligroso no tener una esperanza. Jesús tenía la oportunidad de salvar a esta mujer. Solamente Él podía ser aquel sanador que tanto había buscado durante 12 años. Solamente Jesús podía ser, era su última esperanza para esta mujer. Y entonces ella, con la poca fuerza que tenía, luchando entre la gente para llegar hasta Jesús, llega. Y por lo mínimo que fuese, mientras tocare, decía ella, y ahorita lo vamos a ver, el manto, estaré sana, estaré aliviada, ¿sabes? La mayoría de nuestras vidas vamos buscando por ahí la solución a nuestros problemas. Invertimos tiempo, esfuerzo, dedicación, dinero, incluso descuidamos todo lo que puede valer para nosotros. Incluso le quitamos valor a las cosas que realmente son de gran valor. Incluso quitamos valor a nuestra propia vida. Muchas veces conseguimos perder nuestra salud solamente, nuestros recursos, nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, nuestra esperanza. Y muchas veces ni siquiera así entendemos. Pero es necesario reconocer que necesitamos ayuda. Es necesario reconocer que necesitamos tener una esperanza firme. Pero una esperanza firme es aquella esperanza que está depositada en un Dios que es fiel, en un Dios que es leal, en un Dios que te busca, en un Dios que te ama, en un Dios que quiere ayudarte y que quiere suplir esa necesidad que tienes el día de hoy. Quiero leer el versículo 44. Sigue narrando Lucas y empieza a decir: se le acercó la mujer por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, dice ahí, se detuvo el flujo de su sangre. ¡Wow! Imagínate a esta mujer que durante 12 años ha estado buscando a alguien que supla esa necesidad, alguien que la cure físicamente, alguien que la haga sentir mejor consigo misma y con los demás, para que pueda ser aceptada en la sociedad, para que pueda regresar a convivir con su familia, para que pueda regresar a convivir con sus amigos. Y no lo ha encontrado durante 12 años y viene con este hombre, Jesús de Nazaret, Jesús, aquel que ayuda, que sirve, que te busca, que está allí contigo, que es fiel, que no te deja, que hace las cosas diferentes, y con solo tocar el borde de su manto se soluciona su vida. ¿Cómo estaría esa mujer? ¿Qué preguntas llegarían a su mente? Tanto tiempo estuve por allá buscando en un lugar incorrecto, gasté todo lo que tenía,
en algo que no me funcionó, en algo que no me sirvió, y vengo aquí, ni siquiera tengo que pagar, ni siquiera tengo que rogar, ni siquiera tengo que hacer más que creer que Jesús puede ser tu única esperanza. ¿Sabes? La mujer conocía el poder sanador de Jesús. Vivía en Capernaum, al parecer, y ya hemos visto que Capernaum era la ciudad, era el escenario en donde muchos o la mayoría de los milagros de Jesús se llevaron allí a cabo. Y cuando tú tienes una necesidad, siempre estás al tanto de algo que pueda ayudar a suplir esa necesidad. Y esta mujer estaba allí, al tanto, atenta, velando, viendo quién pudiese suplir su necesidad. Estaba viendo quién pudiese ser su esperanza. Sin duda era una de las personas que conocían sobre los muchos milagros que Jesús había hecho durante el tiempo de su ministerio. Sabes, en esta situación son comparables esta mujer y Jairo, los dos bajo una imperiosa necesidad. Y así como ellos, nosotros también podemos relacionarnos o identificarnos con estos dos personajes, porque también tenemos necesidades imperiosas en nuestras vidas. Quizá no las tienes hoy, quizá las tienes hoy, quizá las has tenido, quizá las vas a tener, pero si no te aferras a esa esperanza que es Jesús, tu vida, tus esfuerzos, tu dinero, todo lo que tienes, no va a servir de nada, porque nadie más te puede ayudar sino solo Cristo Jesús. Solo Jesús podía revertir la situación. ¿Acaso esperarse un momento propicio para acercarse a Jesús y rogarle por sanidad? La mujer ya no tenía tiempo. ¿Acaso si el maestro pasase y no tuviese otra oportunidad? Fue difícil la manera en que esta mujer llegó a tocar el manto de Jesús. Era una mujer debilitada, era una mujer que no tenía fuerzas físicas, no tenía fuerzas emocionales. Era una mujer que tenía que luchar entre una multitud para apenas llegar a poder tocar o rozar el manto, perdón, de Jesús. Sin embargo, cuando ella se da cuenta de que Jesús está haciendo las cosas diferentes, cuando ella se da cuenta de que Cristo Jesús está ayudando a los demás, que Él sí puede curar su enfermedad, que Él sí puede suplir su necesidad. Eso, mi amigo, esa pequeña parte que quizá no se ve en la Biblia es lo que a ella le da esperanza. El conocer, el saber que Jesús puede restaurar su vida. Eso es lo que a ella le da fuerzas y la motiva para tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Sabes, esa mujer pudo tener más excusas que tú y yo en este día para acercarnos a Jesús. Eran válidas. Sin embargo, ella no se enfocó en excusarse. Sin embargo, ella no se desanimó. Ella no se rindió, sino que ella luchó y siguió y avanzó con una determinación. Dice el versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado?, preguntó. Y negando todo, dice ahí, versículo 45, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, pero la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Esos discípulos eran tremendos porque ya Jesús los había regañado quizá varias veces. Eran hombres que, aunque estaban con Jesús, quizá Jesús todavía no era su esperanza como tal.
Y estos hombres eran incrédulos, pero esta mujer tenía una fe, esta mujer tenía una necesidad tan grande que también la utilizó de motor. ¿Sabes qué? Yo tengo necesidad, estoy cansado, estoy fastidiado de vivir una vida mediocre, de vivir una vida en donde para mí nada tiene sentido. Y no importa si es la última vez, no importa si aquí invierto todas mis fuerzas, no importa si aquí llamo la atención, no importa lo que pase, pero necesito intentar esto. Lo necesito. Y hoy en día, tú y yo necesitamos arriesgarnos con Jesús. Queridos amigos, llevamos quizá 15, 20, más o menos años en los que nos hemos detenido, en los que hemos puesto excusas para acercarnos a Jesús. Quizá decimos no tengo tiempo por el trabajo, quizá decimos no tengo tiempo porque mi matrimonio está arruinado y tengo que arreglarlo, no tengo tiempo porque la situación con mis hijos está mal, cada vez empeora y tengo que invertir tiempo y empeñarme fuerzas que invertir. Y entonces empezamos a poner un montón de excusas para no acercarnos a Jesús, porque no creemos que Él pueda darnos la solución para nuestra vida. Déjame decirte que hoy es tu momento. Hoy Dios te está invitando a ir con Él y no importa cómo te sientes, no importa cómo estás, no importa lo que has hecho, no importa cuán ansioso te sientas, no importa cuán desesperado estás, no importa cómo te consideres, Él ha venido a buscarte, Él está pasando por tu vida para que puedas arriesgarte con Jesús, para que puedas acercarte a Él, para que por fin después de 20 o 30 años de tu vida, puedas experimentar lo que es tener paz en tu corazón. Y sabes, la esperanza de mi vida es Jesús, porque solamente en Él yo puedo encontrar, yo puedo tener, yo puedo experimentar la paz verdadera. Y hoy en esta noche es por eso que estoy aquí, porque te comparto aquella esperanza, aquello que me mantiene firme, aquello que me mantiene en pie a pesar de las adversidades y me mantiene tranquilo, confiando en Él, porque sé que Él sí me puede ayudar. Jesús es la esperanza, porque Él, solamente Él puede darle paz a tu vida. Entonces Jesús está allí preguntando quién le ha tocado y muchos le empujaban, le tocaban, estaban ahí cerca de él. Y Jesús parece ser que no pone mucha atención a la respuesta que le da a sus discípulos. Y en el versículo 46 dice, pero Jesús dijo, no, espérate, Pedro, alguien me ha tocado porque yo he conocido, dice ahí, que ha salido poder de mí. ¿Quieres ser tocado por Jesús? ¿Quieres tocar a Jesús en esta noche? ¿Quieres que salga poder de Él para que solucione tu vida, para que arregle tus problemas? Tienes que tener fe, tienes que creer, no tienes que invertir millones o cientos de dólares, de pesos, de dinero. No tienes que empeñar tu casa o hipotecarla, no tienes que perder a tu familia para que alguien te pueda hacer caso o alguien pueda llenar ese vacío. Solamente tienes que creer. Y dice allí la palabra de Dios, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces dice allí el versículo 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada.
La fe de esta mujer era una fe firme. Estaba segura que tan solo tocar ese vestido, ese manto, la enfermedad de ella desaparecería. Estaba arriesgando todo. Había dejado atrás aquellos 12 años, había dejado atrás aquello que había gastado, había dejado atrás los consejos que los médicos le habían dado, había dejado todo atrás y había puesto todo, concentrado todo en esa ocasión, porque quizá para ella era la última vez que lo intentaría, para después dejar que sucediera lo peor. Esta mujer arriesga todo, viene, toca el manto de Jesús, sabía que esa enfermedad desaparecería, tenía la fe, tenía la certeza, tenía la seguridad de ello, y por eso decidió arriesgarlo todo. Sabía que quedaría libre de aquel azote que por 12 años la estaba consumiendo. Ella debía conocer de alguno que con solo haber tocado el manto de Jesús había quedado sano de esa enfermedad. Ella debió haber visto o debió haber conocido si otros habían recibido esa bendición, y estaba segura que si así era, ella también la recibiría. Porque algo que Dios ha dejado en claro en la persona de Cristo es que Él no excluye a nadie. Y una vez más te repito, no importa lo que has hecho, no importa lo que estés haciendo, lo que importa es que esta noche arriesgues todo con Jesús para que tu vida pueda mejorar, para que realmente tu vida pueda tener un cambio verdadero y puedas estar en paz contigo mismo, con tu familia, con Dios. Extendió la mano con firmeza, o mejor, con una profunda fe. Tocó la orla del vestido del Señor. Para poder hacerlo tuvo que haberse inclinado, casi ponerse de rodillas detrás de Jesús. El milagro se había producido cuando llega y toca, su enfermedad desaparece. Al mismo instante en que tocó el vestido de Jesús, el flujo de sangre desaparece. Ella lo sintió, ella se sintió diferente. Cristo mismo sintió ese poder que salió de él. Estaba sanada de su enfermedad, estaba limpia, ella no era una mujer impura, ella no era una mujer que sería rechazada, ella no era una mujer que tendría que buscar ayuda, ya no más, porque la fe de esta mujer obró poderosamente. Había hecho un gran esfuerzo para llegar hasta el Señor y había extendido su mano tocante al borde de su manto y recuperado la salud. La enfermedad había terminado definitivamente, ¿sabes? Cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando tú empiezas a hacer de Jesús tu esperanza, cuando tú empiezas a ejercer fe en aquel Jesús que puede todo, Él no hace arreglos a medias. Él no hace remiendos. Él transforma, Él cura, Él quita por completo la enfermedad y trae por completo la sanidad a tu vida. Jesús nunca trabaja a medias. ¿Quieres un cambio verdadero, completo, real? Acércate a Jesús. Pruébalo. Experimenta a Jesús. Haz de Él tu esperanza y te aseguro que tu vida va a cambiar como lo hizo la vida de esta mujer. Quiero leerte los siguientes versículos. Dice ahí, versículo 48. Y él le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando esa mujer toca el borde del manto de Jesús, él reconoce inmediatamente el poder que salió de él.
Se trataba de un conocimiento sobrenatural, de un poder sobrenatural, era una percepción interior por la que conocía, por la que ya había sido experimentada por Jesús en cada otra situación en que había hecho un milagro en la vida de alguien más, la volvió a sentir. Es el poder sanador que reside en Jesús como Dios mismo. Y Lucas dice que la mujer se presentó ante Jesús, lo hizo temblando, lo hizo humillándose, lo hizo con respeto, lo hizo reconociendo su necesidad, su problema. Se acercó allí. ¿Acaso pudiera pensar que había cometido un pecado la mujer al tocar el borde del manto de Jesús? Porque era una mujer inmunda. Nadie la podía tocar. A nadie podía tocar. Y cuando viene y toca a Jesús, quizá cuando Jesús pregunta, quizá ella se está formulando estas preguntas en su mente y diciendo, quizá he cometido algo. Quizá no debí yo, una mujer inmunda, una persona que ha cometido un pecado, una persona que está sufriendo, que no puede tocar a nadie. He tocado a Jesús, he tocado al Maestro, quizá eso es malo. Pero sabes, no importa cuál es el motivo muchas veces de tu temor por el cual pones excusas. El hecho cierto es que ella venció, que se presentó delante de Jesús. Era ella ahora la que había sido sanada y salva y recibido paz en su corazón por parte de Jesús. Ella delante de todo el pueblo contó la razón por la que había tocado a Jesús. Era ella la que había tocado de aquel modo, ejerciendo esa fe, la que había depositado fe en acción. Aquella mujer había recibido como respuesta de su fe la sanidad de la grave dolencia que había afligido su vida por más de 12 años. Esta mujer confesando ante todos lo que hizo, exhibiéndose, algo que cuando tenemos orgullo no es posible, demostrando esa humildad. Confía en Jesús. Jesús lo sabe. Jesús la acepta. Jesús seguramente le sonrió y le dice, hija, has sido aceptada. No eres rechazada. Yo no te rechazo. Eres hija de Dios. Tu fe te ha salvado. Y tengo por seguro que Dios quiere lo mismo para ti en este día. Quiere decirte, hijo, tu fe te ha salvado, hijo, tu fe te ha sanado, hijo, tu fe te ha hecho parte del reino de Dios. Tu fe. No importa que llegaste a humillarte, no importa que tuviste que romper ese orgullo y reconocerte, no importa cuánto te costó, Dios quiere mediante Jesús restaurar hoy tu vida. ¿Sabes? La causa de la curación de la enfermedad de esta mujer estaba también en el poder de Jesús. La fe depositada en Cristo trajo inmediatos resultados. Primero, esta mujer recibe la bendición de la sanidad física que hacía posible su incorporación a la sociedad sin ninguna limitación, que la hacía legal, ya no era una persona ilegal, restringida, ahora podía convivir en la sociedad. En segundo lugar, recibió la experiencia personal de tener paz. Porque cuando Cristo llega a tu vida, cuando tú lo aceptas, cuando Jesús es tu esperanza, porque sabes que en Él hay paz, porque sabes que Él puede solucionar tus problemas, porque confías y te aferras a Él, puedes experimentar la paz. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer que había venido inquieta, desesperada, angustiada, que había estado así por 12 años, por fin puede estar
tranquila, por las calles de la ciudad, por las habitaciones de su casa, por fin puede estar en paz. Hoy Jesús es mi esperanza, porque solamente en Él puedo encontrar la paz verdadera, porque solamente en Él puedo experimentar esa paz que ni las cosas del mundo, que ningún vicio, que nadie más me puede dar, solo Jesús. Quiero invitarte a hacer una oración. Quiero animarte a que te entregues a Jesús, a que confíes en Él, a que sea tu esperanza, a que sea aquel motor que te impulsa a seguir, a descubrir nuevas experiencias que realmente valen la pena para tu vida. Y quiero orar por ti esta noche. Te invito a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor eterno, gracias porque en tu palabra se registra el poder que puede salir de ti para suplir la necesidad que tenemos. No importa cuán grande, mediana o pequeña sea la necesidad que hay en nuestra vida, tú puedes llenar, suplir esa necesidad. Gracias por ello. Permítenos, Señor, dejar aquellas excusas, dejar aquellas barreras que nos impiden acercarnos a ti. Ayúdanos a quitar esa multitud que te cubre, Señor, figurativamente, o romper con esas barreras, con esas multitudes, para poder estar cerca de ti, para poder experimentar el gozo, la paz, la sanidad, la salvación, que solo tú, Jesús, nuestra esperanza, puedes traer a nuestras vidas. Pongo en tus manos a todos ellos que han escuchado este mensaje, que hoy puedan tomar una decisión importante, Señor. Tú estás dispuesto desde hace mucho tiempo, desde que nacimos, a tenernos en paz. Ayúdanos también a estar dispuestos a aceptarte junto con todo lo que tienes y lo que eres y lo que quieres para cada uno de nosotros. Bendícenos hoy. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que Dios te bendiga, querido amigo. Que puedas tomar una decisión correcta en esta noche y te esperamos mañana para el siguiente mensaje de esta semana. Jesús es la esperanza de mi vida. La esperanza es Jesús porque solamente Él puede traer paz a tu vida. Que Dios te bendiga.